Y hoy le damos la bienvenida a Juan Pérez Escamilla. Él es cofundador de Oráculos y él es fundador de Central de Inteligencia Política. Y le damos la bienvenida a este espacio informativo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos, Alejandro, Álvaro. Muchas gracias por el espacio. No, encantados. Vemos, todavía le falta a Oráculos la actualización. Están en octubre, se quedan ahora en octubre, donde está el presidente López Obrador con un promedio, con un ponderado de 62 puntos. ¿Sí? Les faltan todavía algunas otras, se me hace que es para el otro lado, casi. Ya. Ahí ya, Juan. No. Otro cachito. Ahí está. Era el suyo. Gracias, Juan Ricardo. Oye, para comentar sobre todo, ustedes todavía no han actualizado su ponderado de Oráculos, todavía no lo actualizan, pero ya hay dos datos que son importantes. Uno es el dato que publica el periódico El Universal del viernes pasado. Por un lado, el índice de aprobación del presidente López Obrador alcanza 68%, y los que votarían a favor de que se quedara se rebasa en un eventual ejercicio de revocación de mandato, de consulta de revocación de mandato. Ellos están arriba del 70%. Es evidente, el presidente hoy habló de eso, que hay niveles de aceptación bastante altos en López Obrador. ¿Y a qué lo atribuye Juan Ricardo? Bueno, sí, como dices, en Oráculos, ¿qué somos? Somos un ponderador de encuestas, un agregador de encuestas, ¿no? Y lo que hacemos básicamente de manera rápida es agregar las encuestas que cumplen con cierta metodología que nosotros creemos que es importante seguir, porque hay que también mencionarlo, hay encuestas que consideramos que son poco serias. Entonces, en ese sentido, es lo que venimos haciendo ya durante los últimos 4 años ya en Oráculos. La aprobación del presidente hoy por hoy está en 62%, lo aprueba, 33% lo desaprueba, entrando a su tercer año de gobierno. Entonces, ¿estos números son buenos o malos? Te diría que en términos generales son muy buenos. Un dato también interesante que tenemos en Oráculos es que desde Vicente Fox, desde Ernesto Zedillo hasta AMLO, tenemos toda la aprobación de estos 5 presidentes en todos sus momentos. Si hiciéramos un comparativo con cómo estaban los Fox, Calderón, Peña Nieto, Zedillo y el mismo López Obrador, vemos que López Obrador al día de hoy tiene una aprobación del 62%, Calderón del 61%, Zedillo del 58%, Fox del 56% y Peña Nieto del 34%. Creo que es importante destacar que las comparaciones no necesariamente son óptimas. ¿Por qué? Pues porque eran momentos distintos, eran tiempos distintos y de esa manera hay que entenderlos. Pero les diría que en resumen la aprobación del presidente es bastante buena, bastante amplia, ¿no? Respecto del tema de la revocación y empieza a entrar en su tercer año de gobierno. ¿Qué esperar, no? Pues yo te diría que los momentos, o uno de los momentos más difíciles del gobierno del presidente López Obrador ya sucedió. Un tema de la pandemia que tuvo unas repercusiones económicas, fueron severas, de empleo fueron severas, y su afectación no se vio afectada de una manera drástica, ¿no? Su momento más alto llegó a estar en 81% de aprobación, entrandito en febrero de 2019, hoy por hoy está en 62, entonces son alrededor de 20 puntos los que se han perdido, pero sigue siendo muy alto, ¿no? Hay que decirlo con claridad, y los números son los números. ¿Qué esperar hacia adelante? Pues yo te diría que hacia adelante la aprobación del presidente ya no, en mi opinión, no creo que se vea mayormente afectada. Lo veremos con índices muy altos si lo comparáramos, digamos, con otros presidentes y en tiempos distintos. Creo que la aprobación del presidente acaba siendo alta. Ahora bien,
¿Qué sucede con el tema de la revocación de mandato? Pues estos números definitivamente le favorecen al gobierno de la Cuarta Transformación, pero te diría que el gran reto es todos los requisitos legales que se deben de cumplir, ¿no? Y ahorita está el debate con el INE, el desgaste con el INE, las declaraciones pues, del presidente respecto del trabajo que viene haciendo el INE, que no son pues favorables, y pues el INE tratando también un poco de defender su postura, pero yo te diría que más allá de lo que acabe sucediendo, ¿no? Pienso que es más un tema político, un tema mediático, del cual se va a hablar mucho tiempo. Es una gran manera, te diría, parece que es una buena manera que el presidente tiene de mantener una conversación viva y que se comente con los líderes de opinión, en los medios de comunicación, en los cafés, en las familias, con los amigos. Entonces es una manera, pues yo creo que eficiente de equiparar o de monopolizar la conversación en cierto sentido. Juan Ricardo Pérez Escamilla, te preguntaría dos cosas. Una que tiene que ver con la creación de esta herramienta que para quienes nos dedicamos a la información es una herramienta muy útil. Con frecuencia aquí en Los Periodistas la citamos precisamente porque sí es una herramienta muy útil en términos informativos, el ponderado de las encuestas de diferentes medios de comunicación. Yo te preguntaría primero, ¿cómo nace la idea de generar una herramienta así? Y dos, ¿cuándo es posible que la actualicen a partir de que ya los diferentes casas encuestadoras den a conocer las cifras digamos, hacia los 3 años de gobierno del presidente López Obrador? A ver, contestando primero tu segunda pregunta, lo vamos Sí. a actualizar, mañana más tardar queda actualizado, me sorprende que no esté actualizado, porque lo actualizamos casi en tiempo real, es decir, se publica una encuesta, si cumple, se registra en el modelo de Oráculos. Y la pregunta de cómo nace es curiosa, y te la agradezco, Álvaro, porque pues fue una idea que surgió, que pues en su momento tuvimos Leo Zuckerman y yo, y se sumó Jorge y Javier, que son parte pues importantísima de este equipo, y surgió porque caemos muchas veces, o la gran incertidumbre que acababan generando las encuestas para nosotros que nos dedicamos a esto. Por nosotros me refiero a la gente que está en los medios de comunicación, que las consume, que las ve. Lo que acabábamos por entender es que muchas veces las encuestas no tenían la credibilidad que se requería porque se usaban para hacer propaganda, así de fácil, ¿no? Y caíamos en la soberbia de pensar, y digo caíamos, hablo como gremio, de que la gente tenía la obligación de saber cuáles eran las buenas y cuáles eran las malas, ¿no? Entonces lo que nosotros dijimos, no, hay que nosotros hacer un ponderado y agregar esto. Un dato y un mensaje que a mí me encanta revelar siempre que me hacen esta pregunta es para que quede clarísimo. En Oráculos nunca vamos a recibir un peso ni de gobiernos, ni de políticos, ni de partidos políticos, porque pensamos que esta herramienta, la mayor utilidad que le podemos dar es que hacer la información que esté disponible para que cada quien la pueda consumir como la quiera consumir, ¿no? Ya son muchos, digamos, hay muchísimos datos adicionales que pueden consumir, y ese es el motivo por el que nace. En Estados Unidos hay una página similar que se llama 538, que empezó con estadística de béisbol y fue migrando al tema político, y pues lo vimos y dijimos, ¿y por qué en México no existe algo así? Es la realidad, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar en esto, nos pusimos a trabajar en el 2018, yo te diría que como hobby, literalmente, y pues pegó en qué sentido, en el que pues yo creo que el mayor activo que tiene Oráculos es su reputación, ¿no? Su reputación de que... Dime. Adelante, perdóname. Adelante. Fíjate que, a ver, un par de dudas. Por lo que mencionas, sí, sobre todo de que hay algunas encuestadoras que ustedes no agregan, que tendrían, digamos, pues mala reputación, es lo que
lo que dices. ¿Cuáles son esas? Si se puede Bueno, saber. son encuestas y son metodologías que nosotros no estamos con las que no cumplimos. Por ejemplo, todas las que se hacen por Facebook, Twitter, WhatsApp, Ah, ok. son cosas que nosotros no consideramos en el modelo de Oráculos. En un inicio, las únicas encuestas que consideráramos eran todas aquellas que se levantaban en vivienda, porque nosotros pensamos y creemos que esa es la metodología más certera, la que más se atrae, Claro. ¿no? Una muy concreta, bien, me acuerdo de un caso muy concreto, Alejandro, a lo mejor ustedes también lo recordarán. Una empresa que se llamaba, creo que Pop Group, que en su momento publicó que México Claro. en segundo lugar, y creo que salió, si no me falla la memoria, en el diario 24 horas. Pues de repente se empiezan a hablar de esas encuestas y la gente se pregunta, oye, ¿y esto es cierto o no es cierto? Pues la gente, ¿cómo va a saber si eso es cierto o no es cierto, no? Entonces, ese tipo de metodologías y de encuestas es donde nosotros hacemos una especie de curación para tratar de dar los resultados más certeros y más, sí, pues los resultados que se acercan más a la realidad, ¿no? Y por ejemplo, encuestadoras como GEA-ISA, que digo en la anterior, no en esta, sino en la anterior elección, tuvieron que disculparse públicamente por el nivel, por el margen de error que tuvieron, histórico, y digo, todo fue una vergüenza, hasta escucharlos, hasta de pena ajena. Y que preside Jesús Reyes Heroles, que pues en todo caso sería juez y parte, porque él ha sido parte de gobiernos. Esa sí la agregan ustedes, es duda simplemente. Mira, respondiendo a tu pregunta, creo que cada quien es responsable del contenido que pues, ellos generan, ¿no? Nosotros, nosotros creo que cuál ha sido parte del éxito de esto, que hemos tenido muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo en la curación de las encuestas que agregamos y dejamos de agregar, ¿no? Y es por eso que creo que los resultados que hubo en las elecciones presidenciales pues fueron muy certeros a lo que Oráculos iba platicando, porque pues un poco las encuestas en el tiempo lo que te van platicando es una historia, ¿no? Y si la historia hace sentido de principio a fin, y me refiero a hace sentido en que pues había un claro primer lugar, había un claro segundo lugar y había un claro tercer lugar. Si esa es un poco la narrativa que los datos fueron demostrando y que Oráculos fue publicando, creo que en ese sentido, pues, acertamos. También es cierto muchas veces que la gente ve las encuestas y dice, no, es que falló por 4 puntos, pues, o por 6 puntos, o por 8 puntos. Bueno, O es por importante 18, como en el recordar. caso de GEA-ISA. Sí, claro, ¿no? O sea, y cuando sucede eso, pues entran en crisis, ¿no? También lo que te diría es, las encuestas como gremio acabaron sufriendo, te diría, pues porque hubo fallas, y las fallas, pues muchas veces, pues se hace el muestreo, se levanta lo que se tiene que levantar, pero pues en el momento en el que van a votar, pues de eso ya no hay, pues de eso ya no tienen, pues ya no existe ningún tipo de control respecto a ello, ¿no? Por eso las exit polls acaban teniendo un resultado, una aproximación. Claro. Y sin embargo, tú que eres experto también, tú que eres experto, te preguntaría también, ¿cómo has observado también la evolución de las propias casas encuestadoras? Porque se refería, Alejandro, a los resultados que obtuvieron en la elección de Enrique Peña Nieto en 2012. Y antes, se cayó. sí ha habido, no sé si me escuchaste, Juan Ricardo, te preguntaba yo si también las Sí. propias firmas encuestadoras han ido, digamos que, haciendo más consistente su metodología para tener márgenes de error más acotados y no cometer los errores que, por ejemplo, cometieron varias casas encuestadoras, entre ellas GEA-ISA, en la elección de Enrique Peña Nieto en 2012. Sí han ido, por supuesto, mejorando para la elección del 2018, pero en 2006, 2007, 2010, 2012, realmente, ahora sí que hicieron el ridículo y puedo acreditar lo que estoy diciendo. ¿Tú adviertes que ha habido una profesionalización mayor de las casas encuestadoras? Pues mira, eso es muy difícil
Para mí es una pregunta difícil de contestar en el sentido en el que creo que cada quien es responsable o cada empresa es responsable pues de lo que acaban publicando. No, Nosotros, por ¿qué supuesto. hacemos? Pues nosotros tomamos y hacemos el esfuerzo, un gran esfuerzo para tratarle de dar a todo mundo una herramienta en donde la puedan consultar, digamos, de manera gratuita y puedan entender, digamos, qué acaba por suceder. Un dato curioso que acabó sucediendo ahorita que hubo elecciones en varios estados es que vimos que muy pocas encuestas o muy pocas casas encuestadoras, hubo muy poca información respecto a las elecciones en estados. Entonces, en ese tiempo, pues nuestro trabajo nunca pudimos publicar temas que venían relacionados con los estados porque la información estaba acotada, ¿no? No Sí, había. Es efectivamente. la realidad. ¿Y qué veo? Pues veo que existe una especie de cuidado en lo que las encuestas publican y también los medios, ¿no? Porque muchas veces, como ustedes, yo creo que la gente, los medios y cualquier empresa acaba viviendo de la reputación que va generando en el largo plazo y tener una Sí. encuesta o un resultado que no se acerca a la realidad, pues al final pienso yo que acaba siendo mal O, negocio, ¿no? o hasta vivir de la mala reputación, porque digo, pues en el caso de varias encuestadoras, por cierto, Mitofsky, Sí. ¿por qué no la agregan? Porque son por Facebook, las encuestas de Mitofsky, las que publiquen el Economista son por Ajá, Facebook y entonces como no cumple es por eso que no claro, las claro. agregamos. Para la Sí, Correcto. presidencial sí lo hicimos. de Sí, acuerdo. y es un esfuerzo que hacemos, ¿no? Digamos, es una línea editorial que hemos decidido tomar, y esa es la razón por la que no incluimos a Mitofsky, es algo que nos preguntan con frecuencia, es la realidad. Correcto. Juan Ricardo Pérez Escamilla, un gusto tenerte aquí con nosotros, aquí en Los Periodistas. Muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Cuando quieran aquí, pues con muchísimo gusto les dedico un tiempo. Les agradezco mucho el espacio y felicidades por su programa. Al contrario. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Ricardo. Pues aquí vamos a molestarte y vamos a, como siempre, el ponderado de encuestas es, sí, realmente una herramienta útil en términos informativos. Así es que cuando hay otra oportunidad, muchísimas gracias por la confianza. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Gracias.